eta ongi etorri Gasteizko Jabekuntza Feministarako Eskolak antolaturiko hitzaldi berri honetara. Iragan urteko urrian, ekin genion herri handi zikloari, eta gaurkoan emanen diogu amaiera, mundu osotik bidaiatzera eraman gaituen ekimen honi, eta ziklo honi. Pueblo chico, infierno grande. Izenburu eta ideia honekin besteak beste, Brasil, Kolombia edo Argentinara egindako bidaietan, mundu osoko emakumeek bizi dituzten infernuak ezagutu ditugun bezala, aizpatasunez josten jarrai ditzakegun saren jarrantziaz eta aukerez jabetu gara. Una vez más, quiero agradecer al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en particular a las compañeras y amigas de la Escuela para el Empoderamiento Feminista la oportunidad que a lo largo de estos meses me ha brindado. Ha sido un placer poder acercarme a las situaciones, inquietudes, vivencias y luchas de muchas colectividades, de las que me llevo un gran aprendizaje. Espero haber sido capaz de transmitir el mismo interés e ilusión que nosotras hemos depositado en esta iniciativa, en todas y cada una de las conferencias, y ojalá que esta posibilidad que la escuela, mi escuela, encontró en esta difícil situación, en esta crisis sanitaria que todas estamos viviendo, esta posibilidad de traspasar fronteras y conocer desde nuestras casas los feminismos de acá y de allá, de tantos lugares, ojalá esta posibilidad, como digo, tenga continuidad y podamos volvernos a encontrar con un billete a cualquier lugar del mundo, en un lugar común, en ese lugar común llamado feminismo. Gaur azkenengoz bidaiatuko gara, nik izugarri maite dudan lurralde batera. Allá donde hay una playa llamada Mujeres, Kanariar uhartetara joanen gara. Lotxaz onartu behar dut, akaso une oro betaurreko moreak jantzita eramateak dakarren nekeziagatik, edo akaso bertara beti oporretan noalako, lotxaz onartu behar dut, ezer gutxiraki dala Kanarietako feminismoez eta gure aizpez. Son muchos los años en los que he viajado a las Islas Canarias, y lo he hecho siempre de vacaciones, y comentaba que a veces igual lo cansado que resulta llevar siempre las gafas moradas me ha hecho no conocer demasiado el movimiento feminista, los movimientos feministas que allá están, a las amigas que allá tenemos, aunque sí que es cierto que tenemos muchas conocidas, todas, debo decir, bolleras también, que han decidido fijar allá su residencia. Muchas las miradas que hemos cruzado con mujeres en playas y en paseos, pero hoy creo que esta oportunidad es especial para que antes de que pronto seguramente pueda volver a ir a las Canarias, pueda conocer la realidad de los movimientos feministas decoloniales de las islas. Vamos a charlar con Larisa Pérez Flores, doctora en Filosofía por la Universidad de La Laguna, investigadora de los efectos del colonialismo en las Islas Canarias, en los cuerpos y los desplazamientos. Vamos a conocer esos cuerpos atravesados por las islas y atravesados por los feminismos de las islas. Larisa, un placer, buenas tardes. Un placer para mí, encantada de estar aquí, muy honrada de esta invitación. Es un placer contar contigo. Yo quería, como te digo, seguramente pronto tendremos la posibilidad de encontrarnos allá. Y como decía, muchas veces cuando acudimos a lugares como para descanso y para respiro, parece que lo hacemos despojándonos de nuestras inquietudes del lugar de origen, de donde residimos, y parece que queremos ignorar lo que está sucediendo. Yo reconozco que voy a aprender mucho contigo y que voy a prestar mucha atención, porque son unas islas y por lo tanto unas gentes a las que quiero mucho, las de las Canarias, y creo que no he prestado demasiada atención hasta ahora. Pero sí que es verdad que en los últimos años ya había algo que nos venía atravesando a mí y a mi compañera y a las amigas que hemos viajado allá, y que tiene mucho que ver también con el objeto de tu estudio, porque tiene que ver con las migraciones, tiene que ver con cuestiones de identidad, de raza. Y yo por lo menos desde aquí, y te invito también si quieres hacer una pequeña reflexión para comenzar, un saludo a muchas de las gentes, que muchas son mujeres en situación de vulnerabilidad, que están ayudando a otras gentes en peores situaciones a no ahogarse en el lugar al que los demás vamos a buscar un poquito de aire. Hace poquito escuchaba a una compañera que colabora con una ONG allá en Canarias, que hacía meses que se había retirado el chaleco que le identificaba como esa ONG porque no recibía más que insultos, sobre todo también por el hecho de ser mujer en este caso y de ser voluntaria,
por intentar ayudar a gentes a que puedan llegar a las costas sin ahogarse en el mar. Quería comenzar con esto, Larisa, porque me parece que es una realidad que desde la transversalidad que aspiramos desde los feminismos podíamos ahora echar un vistazo también, y te pido una pequeña reflexión antes de entrar en lo que es el objeto de tu estudio, y perdona el atrevimiento, pero me apetecía también compartir esto con las que nos están viendo. Te lo agradezco porque es empezar desde un lugar como muy distinto, ¿no?, al del viaje que describías al principio y las vacaciones, ¿no?, y nos muestra como otra realidad de Canarias, que lo primero que se me viene a la cabeza cuando la mencionas es las ganas de llorar y el desborde, ¿no? Yo creo que estamos así la mayoría en las islas, las personas que están ayudando 24 horas codo a codo, las que están un poco más en la retaguardia y en la sociedad en general. Es algo que estremece. Y efectivamente creo que que las mujeres estamos especialmente atravesadas en este momento. Se ha notado muchísimo la presencia y la continuidad también en el apoyo a estas personas en tránsito, al estar tan vinculadas a los cuidados, ¿no?, y a cuestiones tan humanas, por decirlo así, pues son las mujeres las que están llevando los campamentos que se han montado fuera de los campamentos, y las que están haciendo acompañamientos a los aeropuertos, y las que están haciendo la comida, y las que están trayendo ropa. Y bueno, creo que esto daría por una reflexión muy larga, ¿no? Hay como muchos vectores atravesando la situación, pero lo que se me sale ahora es como, lo que me saldría a decir como una reflexión inicial es eso, que tenemos el corazón encogido, y que ojalá todo esto acabe pronto, porque la situación es verdaderamente insostenible a muchos niveles. Una vez más vemos que desde el propio pueblo es de donde se está intentando salvar a otros pueblos, otras gentes que huyen de conflictos armados, de pobreza, en muchos casos mujeres también que no pueden desarrollarse de la manera que quisieran o con su identidad sexual en sus lugares de orígenes. Y bueno, yo creo que muchas de estas reflexiones estarán atravesadas también en tu conferencia de hoy. Lo mismo que yo le he preguntado a Larisa, esto que no tenía que ver probablemente al principio con lo que íbamos a tratar, pero creo que era necesario, y las dos lo agradeceremos seguramente porque será inquietud de quienes estáis viendo. Cualquiera de vosotras puede ponerse en contacto con nosotras a través del teléfono 600-771512, 600-771512, para hacer cualquier consulta, para hacer cualquier reflexión que compartiremos al final de la charla. Y bueno, que sepáis que también esta charla, una vez que la hagamos en directo, estará colgada gracias a la Escuela de Empoderamiento y al Ayuntamiento de Gasteiz en las redes, y en ella contaremos con las compañeras de lengua de signos, que por motivos de agenda hoy no pueden estar en directo, pero estarán en el diferido. Larisa, si te parece, comenzamos con esta primera reflexión que hemos hecho, porque en tu estudio analizas el colonialismo, el enfoque de colonial en las Canarias es el fundamento de objeto de tu estudio, insularidad, raza y migraciones, ¿no?, de lo que estábamos hablando. Y hay una cuestión, una frase concreta que yo subrayé desde el primer momento que lo leí. Lo mismo ocurre con Canarias, hablas del papel de África, lo mismo ocurre con Canarias, que reivindica lo indígena desvinculándolo mágicamente de África. Claro, geográficamente todas podemos situar las Canarias, aunque los mapas del tiempo muchas veces nos hayan confundido, pero ¿por qué comienzas a estudiar de esta manera los feminismos? Es decir, ¿por qué desde ese punto de vista del colonialismo? Yo empiezo a estudiar porque entro en una crisis personal, ¿no?, que creo que es un buen lugar desde el comenzar a estudiar lo que sea, ¿no? Un lugar situado y un lugar que tenga que ver con la herida y con la necesidad de sanarla, ¿no? Y tiene que ver con mis desplazamientos propios, de encontrarme con otras personas, otras alteridades, y interrogarme a continuación acerca de mi propia identidad, ¿no? Que realmente pues, los grandes cuestionamientos acerca de la identidad tienen mucho que ver históricamente con desplazamientos. Y ahí me encontraba yo como muy sola, ¿no?, desamparada, como en los discursos precedentes no encontraba, ¿no?, un nicho. Entonces, en literatura, en particular, sobre todo de hombres y mujeres del Caribe, empecé a encontrar espejos, ¿no?, para empezar a leerlo, y de allí empecé a sentir pues, que el colonialismo tenía mucho que decir en las situaciones de gran parte del planeta, pero de mi espacio particular, ¿no? Porque los paralelismos con el Caribe
eran, ¿no? La insularidad que tú la nombraste, los desplazamientos que ya lo nombraste, eran como muy evidentes. Y a partir de ahí pues nació no solo esta inquietud de investigación, sino la posibilidad de encontrarme con otra gente, porque no estaba sola, lo creía, pero no, solo que no estábamos conectadas, muchas otras personas tenían las mismas inquietudes y estaban pues realizando sus propias investigaciones en un sentido, no me refiero académico, ¿no? Sino estaban inquiriendo acerca de esto e intentando buscar claves para responder a una realidad política y una realidad identitaria que era muy concreta, pero que estaba leyéndose de una manera siempre como muy secundaria, extrapolando situaciones que igual no tenían nada de extrapolable, etcétera, ¿no? Una manera muy alienada, si queremos, de leernos. Comentas que has mencionado un momento que también gente que estaba estudiando lo mismo, pero no en la academia. ¿En la academia qué encontraste? Quiero decir, en los años de estudio en la propia universidad y bueno, y teniendo en cuenta que te seguirás rodeando de gente de la academia, o sea que tu mundo también es la academia, porque yo decía ese desconocimiento que tenemos algunas de las que vamos allá, pero teniendo en cuenta que sois de allá, de las que sois de allá, las nacidas allá, las que encima estáis estudiando y con estudios muy referidos o muy destinados bueno, a la evolución y a la reflexión continua, ¿no? Hablamos de la filosofía también como la herramienta, que por eso yo creo que la retiran de la educación, la herramienta que nos da la capacidad de gestionar y de la autocrítica y de la crítica, ¿no? En la academia también, allá en las propias Canarias, ¿notaste luego cuando empezaste a estudiar que faltabas en esas reflexiones y esos estudios? Uh-huh. Lo peor y lo más trágico es que quizá no lo noté, no lo noté hasta que salí, ¿no? Sino que sí, claro que hay ciertas incomodidades, pero no le pones nombre. Obviamente, para una feminista de una isla perdida del Atlántico, debería incomodarte el hecho de leer lo que dicen durante una serie de siglos, una serie de señores que están allí en Europa, hablando con verdadera misoginia y racismo del resto del planeta. Ahora, esto te lo puedo decir después del recorrido, ¿no? Que he hecho. Siempre digo que la gente me pregunta ¿por qué eres feminista y escuchas reggaetón? Y yo digo, porque nadie me preguntó cómo hice una carrera como filosofía, ¿no? Que no puede ser más machista y misógina, no. En esa carrera también encontré muchas interlocutoras que estaban haciendo feminismo de la filosofía, que ya era una ruptura bastante difícil para la tradición, pero sí es verdad que no encontré nada que tuviera que ver con autopensarnos, con hacer un pensamiento situado en el territorio, no. Y la verdad que el eurocentrismo en sí era algo muy, muy poco cuestionado, más bien reforzado. Entonces sí que me fui y cuando volví tuve problemas en mi propia investigación, ¿no? Porque este tema pues no tenía antecedentes en mi nicho, ¿no? Hay otras áreas como la historia, o sea, que están muy acostumbradas a autopensarse, pero la filosofía no. La filosofía habla de los grandes problemas, no de las islas pequeñas, ¿no? Entonces, intentar colocarme en ese lugar, pues sí, la verdad que me trajo bastantes problemas. No sé ni cómo, esa fue la segunda crisis, no sé ni cómo salí viva de aquello, pero salí viva y encontré, después de aquello fue cuando encontré mucha otra gente que nos dimos la mano y dije, bueno, pues no estoy sola, ¿no? Con esta perreta, ¿no? Que decimos aquí, ¿no? Con esta obsesión de que no podía seguir haciendo feminismo y no podía seguir hablando de la literatura caribeña, no podía sin hablar primero de lo que me tocaba, ¿no? Claro, en este caso yo no sé si hablas, ¿no? de una especie de crisis personal e incluso identitaria, te hace llegar a esto. Claro, esto te puede generar más aún, porque claro, el eurocentrismo del que hablas, que luego te pediré que nos expliques qué es lo que nos han contado, qué es lo que os han cantado, lo primero, qué es lo que os han contado. En este caso yo creo que es muy evidente que es también para tapar lo otro, es decir, para tapar el origen, la relación que se pueda tener. Por eso yo mencionaba la frase de desvinculándolo mágicamente de África, pero en este también de caso del Caribe, ¿no? Porque luego, y podemos enlazar si quieres ya, Larisa, con la importancia de la cultura criolla en las Islas Canarias. Si a nosotros nos cuentan, si a mí ahora me dicen, digo, no, perdona, pues si las Canarias están ahí, y ya, claro, pero no, hay términos diferentes desde los conejeros, el propio deje que muchas veces, que por cierto, tan pegadizo es y luego nos cuesta mucho quitar porque nos gusta mucho. Hay muchos elementos que nos llevan al Caribe muchas veces, pero se ha querido quitar de la historia. ¿Qué os han contado a vosotras? ¿Cuál es la importancia de esa cultura criolla? ¿Y qué es lo que te supone a ti esa segunda crisis, que ya la mencionabas tú, identitaria, ¿no?
Primero, cultura criolla es un término absolutamente tabú, no se usa en prácticamente ningún ámbito, ¿no? O sea, sí hay otros términos, digamos, más sutiles para aludir a hay otros términos para aludir a nuestro mestizaje de alguna manera, ¿no? La tricontinentalidad es uno de los más famosos, es un, digamos, como concepto que la política institucionalizada utiliza mucho, ¿no? Y que quiere decir que estamos a caballo entre tres continentes, lo cual es cierto, ¿no? Estamos ¿no? en una realidad geográfica africana, y más allá de geográfica, pero vamos a empezar por ahí, ¿no? Con unas similitudes culturales con el Caribe evidentes y una dimensión político-administrativa europea que es evidente y se solidifica en nuestro pasaporte, ¿no? Y esta realidad tricontinental, de alguna manera, sí es algo con lo que mi generación creció. Otra cosa es que esa realidad continental está teorizada de forma tramposa. Por eso yo utilizo la palabra criolla como una provocación, porque te permite ver cosas que en ese discurso no están, ¿no? A veces la manera en la que se ha teorizado, a mi juicio, lo tricontinental, bueno, primero que las islas siempre nos medimos por los continentes y eso ya es algo que yo cuestionaría, ¿no? ¿Por qué entre continentes y por qué los continentes no están marcados por las islas, ¿no? Porque las islas parecen como lugares insignificantes. A mí me gusta un término que utiliza una autora del Caribe, Jamaica Kincaid, de una isla muy pequeña, antigua, que dice small places, ¿no? Los small places que a nadie le interesa, que como dices tú, yo cuando fui, pues no, la verdad que no me hice muchas preguntas, pero es que nosotras vivimos aquí y tampoco. Es decir, porque no consideras que sea lo suficientemente relevante, ¿no? Entonces, primero ya partes de que lo importante está en los continentes y luego utilizas para medir esa importancia, pues intentas seguir el mismo patrón que hemos aprendido todas después de la expansión colonial, ¿no? Que es que todo aquello que te filia de alguna manera a Europa va a ser como lo más legítimo y todo aquello que te aleje va a ser la genealogía que tú vas a tratar de ocultar, de eclipsar o de transformar. Entonces, en ese sentido, sí es cierto que los vínculos con Abya Yala pues son vox populi, no es algo, digamos, que sea escondido, es una cosa que se suele comentar, pues tenemos acento compartido, porque la guagua, pero se vuelve algo casi como que folclórico, ¿no? Que no tiene que ver con contemplar la dimensión, digamos, histórica que tiene ese vínculo, ¿no? No tiene... hay una romantización incluso de los desplazamientos que nos unen, ¿no? Como los canarios siempre nos hemos desplazado, ¿no? Y poner eso en un contexto colonial, entender que son dinámicas económicas, crisis económicas concretas que han llevado que con la crisis de cana monocultivo, pues hubiera contingentes de canarios y de canarias que iban para allá, que esos viajes de ida y vuelta tienen un encuadre histórico, ¿no? Y ese encuadre histórico sí que está más eclipsado. Y luego tenemos la parte africana, que es sin duda de la que nos desvinculamos mágicamente. Fíjense que es un territorio que está a 100 kilómetros, ¿no? Y se habla de él como una otredad, ¿no? Hay gente que dice aquí en Europa, allá en África, ¿no? Y no deja de ser una paradoja porque estamos respirando la calima, ¿no? El polvo del desierto en el mismo momento. Y incluso no deja de ser inquietante porque a pesar de que yo pertenezco a una generación que es la generación de alguna manera donde la canariedad no era algo que se pensara, como te decía, no era un leitmotiv, la generación de nuestros padres y de nuestras madres sí que era una generación que estaba pensando la canariedad fuerte, aunque nuestro nacionalismo no es tan conocido y no es casualidad como otros del Estado español, pues ¿no? En la época en la que nosotras nacimos, que es la época de ese independentismo que era absolutamente popular, ¿no? Y generalizado, donde pues las chicas y los chicos de mi generación portan nombres de las indígenas, ¿no? En clara pues, reivindicación. Todo eso de alguna manera se lleva a una reivindicación de los guanches, que es como popularmente conocemos a nuestro pasado indígena, ¿no? A nuestras antepasadas. Y en esa reivindicación potente de los guanches sí que se hizo en su momento, al menos por lo que era el mainstream del nacionalismo en ese momento, que era teníamos un líder ya fallecido, Antonio Cubillo, que lo llevó a un panafricanismo, es decir, que hacía una relectura en clave africanista, entendiendo que Canarias debía descolonizarse, como el resto de territorios del continente africano, ¿no? Y bueno, era la época en la que, ¿no? Los 60 ya todos se estaban independizando y quedaba pues Canarias y el Sahara Occidental, que sigue pendiente de colonización, por cierto. Pero esa relectura mágicamente, no mágicamente, no casualmente, quedó muy fagocitada, yo creo, por la historia esta de los guanches, ¿no? Que
que es muy interesante porque para nosotras lo indígena, y a veces eso es difícil de entender desde fuera, es como son nuestros fantasmas, que dice, hay un autor canario, Roberto Gil, joven, que habla de que son los fantasmas de los que no nos podemos librar, claro, son nuestras muertas, ¿no? Y tenemos que bregar con ellas siempre, pero al hablar de los guanches, de alguna manera nos desvinculamos de África, o es al menos así como yo lo veo, ¿no? Hay una especie de blanqueamiento en esta idealización de unas indígenas casi, ¿no? Que toda la literatura desde hace 5 siglos además han idealizado, ¿no? No fueron los nacionalistas de los años 70, y que de alguna manera desafricanizan, en el sentido de que, bueno, esas personas que habitaban nuestro territorio pues también tenían origen africano, ¿no? Y podríamos hablar de un espacio insular africano para referirnos a esto, y de una cultura insuloafricana, ¿no? Es una cultura insulamasic, porque los primeros, bueno, las personas que habitaban Canarias antes de la incursión colonial pertenecían a este espectro norafricano, ¿no? De cultura amasic, pero son términos que ya digo que yo creo que acaban, lo guanche acaba de alguna manera premiando una concepción como escindida de lo africano, y creo que en esta mezcla intercontinental eso, hay como una trampa, es un discurso, bueno, lo criollo siempre es un discurso tramposo, y de eso saben mucho las compañeras en Avia le podemos hablar de eso, pero efectivamente parece que nacimos con la concepción de que somos un lugar de cruce y de trasvase, pero en esa concepción no todos los elementos del triángulo están igual de presentes, ¿no? Pero da la sensación de que en cierto momento, por lo que comentas, se os da a elegir, no hablo tanto políticamente o administrativamente, sino identitariamente, entre esos 3 continentes, esos 3 lugares, se opta por el europecentrismo, pero claro, luego miras a Europa y dices, si ya el Estado español muchas veces parece la olvidada, que vamos a hablar de las Canarias, ¿no? Esto no ha llevado a que, porque hablas tú de la anterior generación que ponía, ¿no? de las madres y de las abuelas que podían tener ese otro sentimiento identitario, esta sensación de que Europa al final nos ha hecho elegir por Europa, pero realmente nos tienen como las últimas, no ha hecho que se vuelva a replantear, y ahora enseguida entramos ya en lo que es encima la doble invisibilidad, ¿no? Ya de como mujer, ¿no? Que se vuelva a replantear esta identidad. ¿Qué es lo que encuentras? ¿Es un tema de pudor? ¿Es un tema de complejos? ¿Es un tema de miedo también es decir, el reconocimiento identitario de algo que no pueda ser la seguridad del que nos puede ofrecer aparentemente Europa? ¿Cuáles son los motivos por los que se ha perdido un poco eso en las últimas generaciones, Larisa? A ver, no puedo responder plenamente, ¿no? Pero puedo aventurar algunas hipótesis, ¿no? La generación de nuestros padres y nuestras madres, pues era la generación que salió del franquismo. Obviamente era necesario, ¿no? Afirmarse identitariamente en cualquier plano que fuera, ¿no? Porque aquello era una anulación identitaria en toda regla. Y luego lo que hubo fue un proceso de amansamiento, no sé cómo describirlo, voy a hablar a nivel político, pero tiene un correlato, ¿no? En nuestras identidades, que institucionalizó de alguna manera esos sentires. A mi juicio, de alguna manera los petrificó, los folclorizó, creando pues eso, una etnicidad canaria que por lo menos mi generación veía, pero no se sentía interpelada por ella, ¿no? El folclore no es algo por lo que tú te sientas interpelada cuando tienes 13 años, o al menos tal y como estaba. Es una reducción, pero para que se entienda. Entonces sí es verdad, porque desde fuera a veces es como, pero los nacionalistas no han gobernado allí durante un montón de años, ¿no? Entonces estaba por una parte esa identidad como petrificada, folclorizada, desafricanizada, y por otra parte esa reivindicación, o sea, ese sentir de estar a la cola, siempre de alguna manera se aborda en términos de, como digo yo, salvar la distancia, no al revés, no aumentarla, sino cómo puedo, ¿no? Yo reclamo porque yo me merezco también ser Europa como los demás. No te planteas, estoy a la cola, me quiero desligar porque estoy harta de ser, como reza nuestro estatus administrativo oficial, ultraperiferia, ¿no? No periferia, ultraperiferia, ¿no? Estatus que compartimos con lugares en el Caribe y en el Océano Índico. Entonces, realmente yo creo que, aparte de que nuestra generación ya estaba imbuida en la globalización más explícita, o sea, que creo que es algo generalizado, ¿no? Toda esta historia de somos ciudadanas del mundo, ¿no? Con nuestro pasaporte, y nos sentíamos un poco así. Lo que pasa es que luego nos damos con un batacazo en la pared, ¿no? Cuando íbamos a Madrid, a la Canaria, ibas a buscar piso, ¿no? Pero que eres venezolana, ¿no? Había algo que no sabías ponerle nombre,
ay, espérate, ¿no? En una asamblea incluso feminista, ay, qué graciosa, ¿no? Mira, te estoy hablando en serio. O sea, todo esto que no sabías qué palabras ponerle, estaba ahí, pero claro, tú pensabas que era ciudadana del mundo y además no querías saber, no querías saber. Hay mucha gente joven canaria que sí siguió o de alguna manera estaba implicada con este sentir nacionalista, pero mucha otra gente que, por ejemplo, ahora transita el feminismo decolonial canario, en verdad no estaba vinculada a ese sentir y realmente se ha revinculado de alguna manera porque lo necesitaba, porque con las claves identitarias que tenía no conseguía explicar lo que le ocurría, ¿no? Ni en su propia tierra ni cuando salía afuera. Entonces, ¿por qué eso no se articuló y por qué ahora yo, por lo menos en un sector, sí se está articulando? Pues yo pienso que o sea, que las necesidades históricas pues cambiaron, ¿no? Y ante ese, digamos, esa neblina que invade toda la canariedad, que es un in-between, como dice Gloria Saldúa, una feminista chicana, que es estar siempre como entre dos tierras, en la encrucijada, pues llegó a su tope de alguna manera, ¿no? Como que ya no colaba más y muchas de nosotras pues estamos eso, intentando simplemente ponerle nombre a nuestras coordenadas espaciotemporales, a nuestros cuerpos aquí porque estamos, eso, ¿cómo sería? No me gusta la palabra huérfano, ¿no? Porque parece que tienes que tener como... A mí me da la sensación de que hay una constante o que se ha querido imponer una constante pedir permiso allá donde hayáis sido. Estás mencionando, has dicho, ¿no? Preguntar a las compañeras de Avillala, durante este ciclo hemos escuchado algunas de las reflexiones, o me están llegando a mí algunas de las reflexiones que tú estás haciendo, ¿no? Y comentabas antes lo de la idea romántica también, las afortunadas. Hablaban ellas compañeras que hemos entrevistado en estos meses de lo exótico, ¿no? De lo exótico también encima en lugares muy turistizados, de la imagen que se vende, y entonces da la sensación de las que allá tenéis que pedir permiso para hablar de otra manera que no sea de esa imagen que se ha vendido. Pero es evidente, y a mí me está dando la sensación, que en esa pérdida o querer negar esa identidad, el feminismo puede ser clave, los feminismos pueden ser clave. Quiero decir, muchas veces hemos cogido las identidades políticas como proyectos políticos para luego construir un país o una realidad, y tal vez sea el feminismo lo que nos tenga que llevar a construir esas realidades por la transversalidad que tiene, por la transversalidad que le queremos dar. Es evidente que se puede entender el feminismo canario desde un punto de vista decolonial, Larisa. Uh-huh. Eh, Para Las mí, Canarias se pueden entender si no es desde un punto de vista. para mí la respuesta, o sea, claro que ha habido un feminismo que no se ha nombrado de esa manera durante mucho tiempo y de un tiempo a esta parte, pues hay gente que se ha sentido interpelada por ese término de colonial, descolonial, sin saber muy bien, ¿no? Porque nadie lo sabe exactamente, ¿no? Cuáles son sus límites, ¿no? Y las ventajas que tiene y las desventajas que comporta, pero está claro que ha significado, que ha unido. Y eso es algo que vimos materializado en un campamento que se hizo en 2018, un campamento interinsular, y donde vinieron también muchas canarias que estaban viviendo fuera, que respondía a algo que necesitaban una variedad de mujeres, de edades, de generaciones, que habían transitado feminismos como muy diferentes y que aquello era un motivo de unión. Entonces, efectivamente, Canarias es la materialización de lo que tú estás comentando, es decir, aquí lo de colonial no ha calado, o sea, lo de colonial es transversal, obviamente, a cualquier tipo de lucha. Pero donde ha tenido ese impacto y esa apropiación ha sido en el feminismo, ¿no? Entonces, eso no es casualidad. Y, no ha sido, por ejemplo, el movimiento anticolonial tradicional, que podemos vincular al nacionalismo o al independentismo, el que ha apropiado eso, ¿no? Ha sido apropiado por los feminismos. Y el preguntarse por qué, a mí me resulta una pregunta súper estimulante, ¿no? Pues, La tengo que era la responder. siguiente pregunta, Larisa. Claro. Porque sí, porque ha sucedido eso. Sí. Claro, yo tampoco tengo la respuesta, ¿no? Como digo, son hipótesis que podemos ir aventurando, ¿no? Pero tiene que ver, yo creo que el feminismo tiene un interés, o ha tenido un interés de una parte está aquí no sé si solo por la transversalidad, sino por entender cómo funcionan
la interrelacionalidad de las opresiones, por intentar entender cómo funcionan los privilegios y las opresiones, ¿no? Y de alguna manera, para ciertos sectores, lo descolonial, si se entiende como a mí me gusta entenderlo, ¿no? Como un aparato crítico potente que pone en cuestión los cimientos, ¿no? Los binarismos, etcétera, pues es muy antipático para cualquier ismo que esté ya instalado, ¿no? Sea el marxismo, sea el ecologismo, da igual, porque cuestiona cimientos, ¿no? Entonces yo creo que desde ciertos sectores lo que hay es, uy, qué miedo, esto a ver, nos va a desmontar todo, ahora somos eurocéntricos por leer a Marx, o ahora somos eurocéntricos por utilizar la ciencia, quiero decir, hay un montón de vectores, y sin embargo el feminismo de alguna manera, en vez de verlo como una amenaza, por lo menos el feminismo canario lo ve como una oportunidad para el autorreconocimiento y para entender sus relaciones también con otros territorios. O ese es el camino que está tomando. Creo que la primera fase tiene que ver con el autorreconocimiento, es como un oasis en medio del desierto, ¿no? Que, mira, estoy leyendo a estas compañeras en Navio Ayala, qué resonancia, qué concomitancia, nunca había sentido esto, ¿no? Esa es la primera fase. Y luego la segunda es intentar decir, wow, estamos en un espacio verdaderamente in between, fronterizo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Con qué aparato pensamos la complejidad de un espacio como Canarias, ¿no? Con esa colonialidad de la que hablamos, ¿no? Que se recrea a lo largo de 5 siglos, pero que se recrea hacia adentro y hacia afuera, como colonialismo interno, como dicen las compañeras en Aviala, no es, sino que reviste una complejidad que se traduce en neocolonialismo canario, incluso en nuestro continente, el africano, ¿no? O sea, tiene tantos múltiples vectores que yo creo que lo de colonial, que bueno, de colonial no me gusta hasta mucho usar la palabra porque parece que nos estamos restringiendo a la teoría, ¿no? Me refiero casi como al pensamiento postcolonial, si quisiéramos, ¿no? Como todo el pensamiento que han emitido los cuerpos racializados desde unas décadas para acá, intentando pensar, o los cuerpos colonizados, ¿no? Pues el colonialismo en un sentido amplio, ¿no? Y eso nos da, si amplificamos y no lo entendemos en los términos más tradicionales, a lo mejor, ¿no? De la tradición anticolonial, los más estrechos de hay una metrópoli, administrativamente controla una colonia, ¿no? Bajo ese esquema tradicional, Canarias no le costaba leerse. A lo mejor a las puertas del franquismo sí, pero ya en el siglo XXI, pero si somos una comunidad más y estamos, es muy nebuloso, ¿no? Con ese esquema, pero de repente con ese esquema un poquillo más amplio, descolonial, de lo que te habla como de patrones que se recrean en el tiempo, ¿no? Que no tiene que ver tanto con el estatus político que tenga un territorio, ¿no? Sino como casi con el estatus cultural y cómo se organizan los cuerpos en ese territorio, cómo son las relaciones de poder, y ahí, y las económicas también, y ahí es donde empiezas a ver concomitancias que obviamente se ven en muchos más territorios, ¿no? Y yo sé que en el sur del Estado español también se están haciendo relecturas y hasta he conocido también compañeras en Euskadi haciendo relecturas, utilizando la colonialidad para ver esa lente, esas gafas que les da, ¿no? Que es una operación delicada, obviamente. A mí me parece que hay que insistir mucho en esto, ¿no? Porque la colonialidad es un término que llega a nosotros con sudor y sangre, ¿no? Que arrastra un esfuerzo tremendo de cuerpos violados, explotados y asesinados para ponerla sobre la mesa. Entonces tampoco la podemos coger y trivializar, ¿no? O como llevarle un plano... los paralelismos son fáciles, ¿no? Pero luego el sudor y la sangre son verdad, ¿no? Y no sé si se me entiende con lo que estoy diciendo. Entonces, creo que eso es una operación que hay que tener mucho cuidado para que no sea, como dice Ramón Grofoel, que es un propio teórico de colonial, pero que autorreflexiona sobre su ejercicio y dice, no hay que ser epistemicidas. O sea, no hay que retomar este conocimiento y apropiarlo de alguna manera, desvinculándolo del lugar de origen en el cual tiene su encuadre y su significación, sino más bien para mí es agradecer ese espejo para poder crear nuestras propias claves de interpretación, que como digo yo, la palabra de colonial está ahora, pero no se sabe cuál seguirá. El primer campamento fue ese, igual necesitamos otra, igual no, igual las compañeras en Aviala, ¿no? Nos recogen e igual dicen, no, esto eclipsa, pues buscamos otro, no pasa nada. Quiero decir, es una herramienta, ¿no? Que yo le otorgo gran reconocimiento porque las mujeres en mi territorio le han otorgado ese reconocimiento, ¿no? Se lo hemos otorgado porque nos ha dado un respiro, algo, un espejo. Y seguiremos caminando para ver, ¿no? Y negociando con él para ver cómo
cómo nos ayuda y cómo nos impulsa en nuestra diversidad, ¿no? Porque si va a servir para sepultar, eclipsar algunas, pues no tiene sentido, ¿no? Lo cambiaremos. Claro, resultaba curioso cuando has dicho lo de a ver si ahora por leer, que alguien pueda plantear, por si leer a Marx voy a ser eurocentrista, claro, ya, yo no lo sé si lo eres o no, pero resulta curioso que cuando hablamos de campos de cultivo en las Américas y hablamos de esclavitud, en Canarias lo que veamos con romanticismo son campos de bananas y de plátanos sin ningún tipo de, ¿no?, de connotación colonial. O sea, tú también has reflexionado mucho sobre eso y por eso también la importancia de cómo el feminismo igual viene a plantear cuestiones que duelen mucho porque plantean también el ámbito territorial, el ámbito económico, el ámbito identitario, independentista incluso podríamos hablar, pero viene a revolver todo, a cuestionar todo. Y tú en tus reflexiones hablas, por ejemplo, y es una frase también muy clara, que ahora nos vas a explicar, tú te voy a pedir, soy canaria y naturalmente no lo sé, puesto que lo soy. También de ahí parten muchas de tus reflexiones. Háblanos de Fanon, háblanos del giro, fanoniano, en qué consiste. ¿De dónde parten también todas tus reflexiones? Que aquí es donde yo he visto en muchos de tus textos esa transversalidad, ¿no?, de la que estábamos intentando hablar. Como te decía, he encontrado como muchos espejos en autores y autoras caribeñas, y Fanon es un autor que yo encuentro fascinante y de una actualidad, a pesar de que ciertas aproximaciones, bueno, Fanon publicó su primera obra, que en realidad era su tesis doctoral, por cierto, rechazada en su momento, ¿no?, que es Piel Negra, Máscaras Blancas, en el 58, si no me equivoco. O sea que ha pasado bastante tiempo, y que yo diga que tiene vigencia nos tiene que dar bastante de pensar, ¿no? Y entonces es un autor que es de Martinica, pero es muy interesante porque él desarrolla su trabajo luego en Argelia y forma parte del Movimiento de Liberación Nacional argelino, y entonces su pensar y su hacer están atravesados por ese propio desplazamiento, ¿no?, que es que tiene un punto de inflexión claro, que es cuando ese hombre llega a París, y por eso yo ahora te explico esa frase, porque viene de un rapto que yo le hago a Fanon cuando llega a París y se da cuenta que todo el mundo le dice, eres negro. Claro, él vivía en Martinica y no se había dado cuenta, él estudiaba los libros franceses, ¿no? Y bueno, lo es porque obviamente le están diciendo. Entonces yo, cuando digo que soy canaria, intento hacerme las mismas preguntas, o sea, retomo a Fanon y intento hacerme las mismas preguntas acerca de la canariedad. Intento situarme en ese giro fanoniano, que para mí, ¿en qué consiste ese giro fanoniano? Es tomar la identidad siempre, o sea, muchas personas han tomado a Fanon como un autor así como muy dialéctico, maniqueo. Hombre, él reivindicaba la violencia para superar los estados, ¿no?, las fases de la historia y todo esto, y yo lo encuentro un autor profundamente desencializante, ¿no?, que tiene un componente muy fluido, con elementos hasta que para pensar la interrelacionalidad de las opresiones incluso, ¿no? Y él habla, para mí lo que consiste su giro es darle el peso que le da la identidad para entender nuestras opresiones, ¿no?, que es otra cosa que tiene de afinidad con el feminismo, es decir, en un mundo ¿no?, donde imperaba una relectura en clave económica, es decir, ¿de dónde vienen nuestros males y nuestros sufrimientos? Obviamente de la desposesión, ¿no? ¿Quiénes tienen los medios de producción? ¿Quiénes somos las desposeídas? De repente empieza a entrar en escena este vocabulario identitario diciendo, no, pero es que, vamos a ver, no es solo el dinero, para hablar de una manera como muy simplificada, o sea, lo más importante es llegar a ser. Y hay una jerarquía ontológica, ¿no?, por decirlo en términos muy filosóficos, una jerarquía del ser muy clara en el planeta, ¿no?, que establece quiénes son y quiénes no son tanto, ¿no?, o quiénes no son nada, ¿no? Y esa jerarquía, dice Fanon, o sea, Fanon es capaz de ver esa jerarquía y además es capaz de verla más adelante en su famosa obra Los Condenados de la Tierra como parte de una dinámica colonial. Entonces, por eso para mí es tan profundo lo que él hace, porque él entiende la identidad como algo que está en el núcleo duro de la opresión y además la entiende como una construcción, como una mistificación. Entonces, frente a toda una teoría anticolonial, incluso posterior, ¿no?, pensar en nuestro nacionalismo canario impregnado de esencialismo, ustedes tendrán muchas reflexiones también de cómo se ha construido el nacionalismo en su territorio, ¿no? Las nociones pues etnicistas, la raza, con esa idea de naturalidad, de genealogía, de pureza, y Fanon viene a decir, a ver,
es que estos son mitificaciones. Además, él era psiquiatra y se ponía a estudiarlas a nivel de diván, a ver, en plan, qué constructos tienes en tu cabeza. No, no con desdén, sino al revés, con toda la seriedad del mundo, entendiendo que la identidad es llegar a ser, y llegar a ser lo es todo. Entonces, concediéndole eso, máxima importancia y relevancia, entendiendo que la negritud atraviesa, ¿no? Y la colonialidad, que no existía esa palabra, atravesaba todas las relaciones humanas, él va a proponer una teoría política en la que esto tenga cabida, pero en la que nunca, digamos, que acabemos por rendirnos ante el encanto de una identidad, acabemos esencializándola, acabamos viéndola como algo permanente, y a mí eso me parece muy potente de un tipo en el 58, ¿no? Reflexionando acerca de esto, ¿no? De hecho, Fanon tiene una frase que a mí me parece muy potente, que es... que me gusta recordarla en todos los ámbitos, porque nos pasa mucho en el feminismo, que es un movimiento identitario también, ¿no? Con diversidad de subidentidades, ¿no? En pugna, en disputa, ¿no? Siempre. Y él dice, a la mentira que el colonizado lanza, el colono responde con una mentira semejante. Quiero decir, a mí me parece muy potente esto. Y él dice, y está ok, no pasa nada. Yo te voy a decir, yo soy mujer, te voy a decir, yo soy canaria, y voy a agarrar con toda mi fuerza esta identidad que tengo, porque, ojo, me estoy jugando ser. No es baladí, no es una moda. Pero tengo que ser consciente que en este proceso lo que estoy haciendo es, digamos, estar a la altura de las circunstancias históricas, ¿no? Oponerme. Pero no puedo naturalizar y creer que realmente en esa negritud, si yo quito esa máscara, ¿no? A mí me encanta la metáfora que utiliza la máscara, de verdad voy a encontrar algo que sea la esencia negra, o la esencia mujer, o la esencia canaria. Eso no existe. Que es la lucha de las identidades, muchas veces hemos dicho, ¿no? También cuando en el momento en el que alguien decide de nombrarse o identificarse como bellera antes que como mujer, es una opción política, es una opción de lucha. Yo no sé si puntual también. Claro, estás hablando de eso, de la negritud, de las mujeres colonizadas, mujeres racializadas, empobrecidas en muchos casos, migrantes en muchos casos, migradas, arrebatadas, o que les han arrebatado la historia y la identidad. Claro, habría que hacer ahora, habría que ponerle una primera etiqueta al feminismo decolonial canario en estos momentos ahora, porque antes has mencionado una cosa también, cuando hablamos del marxismo, has mencionado otra cosa, es que incluso el feminismo con estas reflexiones, el feminismo decolonial canario, le puede estar llegando a quitar hasta protagonismo, y que se me entienda bien, al propio movimiento anticolonial, porque está yendo más allá. En estos momentos, si tendríais que optar por una máscara, por una careta con la que mostrarse ante el mundo. Estas somos nosotras y venimos como mujeres racializadas, colonizadas, empobrecidas, migradas, ignoradas por Europa. No sé si me entiendes, Larisa. Sí, me parece una pregunta muy, muy, muy potente. No puedo responder por mis compañeras. Sí, o sea, lo que puedo responder es lo que ya existe, que es feminismo decolonial canario. Esa es una rúbrica en la que mucha gente se siente y transita. Y más allá de eso, para mí los términos que tú describes en nuestra posición no dejan de ser problemáticos. Y me gusta mucho insistir en esto porque les veo toda la potencia y les veo toda la violencia. Cuando nosotras nos situamos como canarias, como mujeres racializadas, y esta es mi opinión, estamos arriesgándonos a muchas cosas. Para mí, las reivindicaciones identitarias, como en una línea muy fanoniana, igual que son constructos, en una línea muy spivakiana, Gayatri Spivak, que es una teórica postcolonial india, ¿no? Que hablaba del esencialismo estratégico. Tú utilizas la identidad, a ver, no que parezca esto carnaval y que yo digo, hoy yo me siento, no es así, obviamente, ¿no? Ser boyera tiene sangre, ser canaria tiene sangre, o sea, no es un juego que yo pueda hacer, pero sí estoy como a la altura histórica de las circunstancias y de quien tengo enfrente. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que reivindicarme como racializada puede tener un cierto sentido en un determinado contexto, pero en otro contexto creo que puede ser algo absolutamente violento, ¿no? Y porque es un término que imagínense en nuestro territorio ahora mismo, nosotras como mujeres canarias, decir, nosotras las racializadas, cuando tenemos un contingente de mujeres que llevan 5 siglos
5 siglos excluidas de la canariedad, porque la canariedad nunca ha sido ese crisol de que hablamos. Hubo gente que siempre quedó fuera y no fue la gente indígena. Y esto es algo muy interesante para reflexionar y muy polémico en lo que ando trabajando en los últimos tiempos. Esta gente estuvo excluida, estos cuerpos siguen excluidos de la canariedad, entonces cuando nosotras nos nombramos como racializadas, ¿qué lugar les estamos dejando? Entonces no deja de ser problemática. Eso no quiere decir que a mí el término racializada no me pueda servir para pensar la colonialidad, pues de alguna manera que impregna mi tierra, las relaciones económicas que hay en mi territorio, las relaciones culturales, la exotización que sufro permanentemente como mujer canaria. Sí me sirve esa clave, pero creo que tenemos que ser muy precisas al nombrarnos, y yo por eso prefiero el término mujeres canarias, que igual no me compromete tanto, y hablar de feminismo colonial, yo personalmente, que hallarme como si fuera un leitmotiv, ¿no? Como te puedes sentir más cómoda en otras cosas, porque me parece que es tiene una potencia política demasiado grande para que en unas circunstancias encima como las que estamos viviendo las usemos, creemos un emparentamiento o una homogeneización de situaciones que no son homogeneizables, ¿no? Porque realmente el pasaporte blanquea a unos niveles que son alucinantes, ¿no? Y quienes hemos estado un poquillo cerquita o acompañando los procesos de estos tránsitos, cada día que pasa lo ves más como el pasaporte tiene un poder de blanqueamiento que puede con muchísimas cosas, ¿no? Y que te ahorra muchísimos tipos de violencia, muchísimo. Está bien porque es de admirar que has dicho no voy a contestar en nombre de mis compañeras, ¿no? Feministas y de las con las que participas en luchas, de las que ahora nos vamos a centrar porque quiero también que hablemos de la hora, ¿no? de vuestros trabajos. Y tampoco les quiero robar la palabra a esas mujeres, esos cuerpos que han dicho a los que se les han arrebatado precisamente sus identidades y que serías, ¿no? Sería muy osada hablar de cuerpos racializados. ¿Esos cuerpos participan de los movimientos feministas de coloniales canarios en estos momentos? ¿Pueden? ¿Tendrían las puertas abiertas? ¿No lo hacen por algún motivo? Creo que este es un debate muy interesante, no solo, Larisa, que podéis estar teniendo allí, sino en todos sitios. Muchas veces estamos hablando en nombre de cuerpos y de mujeres que luego no se acercan por diferentes motivos, ¿no? Que muchas veces son las dificultades, pero que a veces ponemos nosotras mismas. No sé. Sí, para mí es claro que hay una exclusión en el feminismo colonial canario. Algunas de mis compañeras dirán quizá qué afirmación más dura, pero que no es una exclusión que de alguna manera recreamos de manera más o menos consciente todas, como llevamos 5 siglos recreando el racismo y el sexismo en esta tierra. O sea, creo que el problema viene de al revés, ¿no? Y vernos como un lugar, que eso nos ocurre mucho en Canarias, yo creo que es un hándicap, a pesar de que es una ventaja, es decir, es cierto que mucha gente migrante cuando llega a Canarias se halla más a gusto que en otros territorios europeos, porque aquí es verdad que ciertas vivencias de Las Palmas, que es la ciudad en la que estoy ahora, pues una ciudad que era cosmopolita antes que Madrid, ¿no? A pesar de que nadie lo sabe porque es una isla pequeña, es un puerto de 5 siglos de trasvase donde aquí ha pasado de todo, ¿no? Con sus violencias y con todo. Entonces es verdad que hay si se quiere, una cierta apertura, ¿no? a la diversidad en muchos planos. Pero eso nos ha llevado a romantizar una vez más en cierto momento, yo creo ya que nos ha impedido reconocer violencias internas, sino pensar, bueno, pues eso, ¿no? ¿Quién está porque no quiere? Porque aquí todas estamos, ¿no? Y no es cierto. Obviamente esas exclusiones vienen de atrás y se siguen perpetuando, y en el feminismo colonial canario hay muchas que faltan, no solo racializadas, ¿no? Sino con otro tipo de diversidades, ¿no? Funcionales y corporales y de otras cosas, ¿no? Porque al final esos ejes que operan en todas partes, ¿no? Nosotras no nos salvamos de eso. Que estamos haciendo, quiero decir, un esfuerzo porque, ¿no? Disidencias sexuales, o sea, todos los tipos de disidencias estén transitándolo. Sí, pero la última palabra para mí la tienen las compañeras racializadas, que yo nunca podré responder por ellas si están integradas, no están integradas, ¿no? Ellas dirán sí, nos sentimos o no nos sentimos. Algunas han estado presentes, pero tantas otras no están presentes. Entonces, claro que eso es
una carrera o sea, que eso no lo podemos enmendar. El feminismo no lo puede inventar de un día para otro, ni el ecologismo, ni ningún ismo, porque realmente creo que son estructuras que pesan y que nos permean y que sin darnos cuenta. Entonces, yo creo que en ese sentido nos queda mucho camino por recorrer. Lo importante por lo menos es tener ese horizonte, ¿no? Creo que se comparte mucho en el sentir de lo descolonial en general, o por lo menos en cómo se ha apropiado en Canarias, bueno, que la idea es que puedan transitarlo la mayor diversidad de personas posible, la verdad. Comentabas antes, bueno, pues hablabas de lo que toca ahora, lo que pueda tocar, las compañeras que nos puedan decir, del tejer redes. Háblanos un poquito del trabajo que estáis haciendo en estos momentos. Este último año que ha sido tan raro, tan complicado, yo decía al principio, ¿no?, que para mí, bueno, pues la Escuela de Empoderamiento Feminista en este caso nos da una oportunidad. Hay muchas compañeras con las que hemos podido charlar, que yo no sé si no hubiese venido esta pandemia a arrasar el mundo, las conciencias, los cuidados, todo, hubiésemos podido conocernos, sentidos, bueno, quedarse con la parte positiva de esto que se ha llevado tantas vidas por delante, pero sí que es verdad que comenzamos allá por octubre diciendo todo lo que íbamos a aprender, y yo estoy un poco pesimista. Entonces, desde las Canarias, Larisa, ¿qué trabajos estáis realizando en estos momentos precisamente del aprendizaje que os ha dado este último año, del aprendizaje que os ha dado los últimos años también de todas estas identidades, de estas reflexiones, partiendo de que hemos empezado hablando de una crisis de identidad tuya personal, y yo estoy deseando, porque seguro que nos transmites bueno, pues algo de optimismo, perdón, que habíamos perdido igual en las últimas charlas, porque veo que, bueno, pues hay una actitud de es lo que toca ahora, no sé en unos años lo que tocará. ¿En qué estés trabajando en estos momentos, Larisa? Es difícil responder por la cuestión pandémica, como dices, ¿no? Porque en un plano quizá más aparente, pues ha desaparecido lo que se supone que lo estructuraba, no ha habido un campamento de relevo del campamento de Colonial Canario que hubo en 2018, y miran el año que ya estamos, entre unas cosas y otras. Eso ha sido difícil, pero sin embargo, una de las cosas que en el campamento colonial del 2018 quedó recogida, ¿no?, en ese acta final de intenciones, tenía que ver con precisamente que eso no iba a ser una estructura organizativa, sino un espacio de encuentro, ¿no? Anual, bianual, lo que fuera, y que la misión, aunque sea en estos términos, tenía que ver con permear todo aquello en todos nuestros espacios, ¿no?, de disidencia, y no solo nuestros colectivos más o menos políticos, sino en nuestros ámbitos laborales, nuestros ámbitos artísticos, nuestras familias. Y yo en ese sentido sí soy optimista, porque veo que hay muchas cosas que se están moviendo, ¿no?, a diferentes niveles. Entonces quizá no tal y como estamos acostumbradas a percibir el activismo, ¿no?, o quizá con las claves como más tradicionales de, bueno, se están haciendo jornadas o no sé, manifestaciones, pero sí que ha habido desde seminarios online como este, Canarias en Resistencia, que tuvo una serie de encuentros que fueron muy notorios porque luego desembocaron en un fanzine titulado Canarias en Resistencia, que ha tenido hemos tenido que hacer más copias y todo esto porque nadie se esperaba que iba a tener ese nivel de demanda en ámbitos canarios que nos pensábamos, ¿no?, en librerías como muy de a pie y que la gente, ¿no?, ha tenido como un interés. Después, en el ámbito artístico también ha habido muchas cosas interesantes de producción audiovisual, de producción artística, donde pues en general hay una interrogación permanente acerca de la canariedad, ¿no?, y la colonialidad presente, y una mirada feminista fuerte. Y después, desde el punto de vista de la investigación, que es el que puedo hablar más, que también es un ámbito del activismo, ¿no?, hay una pequeña explosión de jóvenes y no tan jóvenes investigadoras haciendo trabajos sobre esto, que a mí me resulta absolutamente, imagínate, de aquella chica que estaba con la crisis identitaria y no conocía a nadie y no sé qué, ahora encontrar y estarnos encontrando, y ya hemos creado, ¿no?, nuestra pequeña red que va a tener una versión virtual para organizarnos, porque claro, estamos ahí, ¿no?, encontrando tesis que nadie sabía que la otra estaba haciendo y cosas así, que a mí también o sea, sé que estamos en crecimiento en ese sentido porque no paran de crecer como los nexos entre diferentes vínculos de gente que está interpelada por esto, pues hasta decirte que hasta la televisión canaria se ha interesado por esto, ¿no? Quiero decir que la televisión canaria para nosotros era como
precisamente ese lugar alienante donde no nos veíamos representadas porque era como la canariedad más estereotípica, ¿no? Y de repente, pues no, pues hasta incluso a ellos les ha interesado y están haciendo preguntas sobre esto y están invitando, ¿no? Desde escritoras, es que está pasando en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, hay una joven escritora, Andrea Abreu, que no sé si te suena, pero que ha tenido una resonancia inmensa. Y no lo único que ha hecho Andrea Abreu, ¿no? Que es maravillosa, pero que vamos, que escribió una novela autocentrada, utilizando nuestra lengua y desde su cuerpo de mujer. O sea, que si lo pensamos así, estábamos tan sedientas de un discurso en el que nos viéramos reflejadas que la mayoría de personas que conozco, desde compañeras feministas a mi padre, lloraron leyendo, porque es tu lengua, al fin, ¿no? Representada, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, que en este caso puedo ser un poco optimista en el sentido de que veo una ebullición de creaciones que tienen que ver con esto, ¿no? Y quizá esa es la manera, quiero decir, en cada lugar las ebulliciones tienen lugares, ¿no? En los nichos o en los planos que ese lugar también, al que ese lugar invita o al que esa tradición invita. Y a mí me parece interesante que aquí esté sucediendo como en esos determinados ámbitos y estamos como a la expectativa, como viendo cómo, ¿no? Desde muy diferentes lados la gente se siente interpelada por esto, ¿no? Y la política institucional también, ¿eh? También en la política. Claro, se ven obligadas, la política institucional también se ve obligada. Esto me hace pensar cuando decían que por la pandemia el mundo se había parado. Pero no, majos, el mundo no se ha parado, el mundo ha seguido girando gracias a las mujeres y mientras creías que estaba parado, nosotras hemos seguido. Y de ahí que están saliendo tantas cosas. Igual me equivoco, pero creo que recordar que por si acaso no voy a decir su nombre, pero que una conocida periodista feminista del País Vasco dijo que una de las entrevistas más bonitas que habían hecho había sido en la televisión canaria. Están cambiando las cosas. Por si acaso no voy a decir el nombre, pues si me equivoco de televisión. Si volvieses ahora entonces porque ahora dices dicho que está en Las Palmas, a La Laguna, ciudad universitaria, el ambiente sería distinto, te reconciliarías en cierto modo con ese ambiente académico. Sigues investigando, pero te reconciliarías. De hecho, ya quiero decir, creamos un grupo de estudios decoloniales en la Universidad de La Laguna, aunque yo no estoy allí, pero que ya es algo simbólico. Pero no sé cuál sería la pugna dentro de mi facultad, que eso sería lo interesante, porque yo creo que la filosofía, que es el bastión crítico por excelencia, es el bastión eurocéntrico por excelencia. No sé qué van a pensar mis colegas de esto que estoy diciendo, pero lo que creo que desde la literatura es como hay una apertura a lo postcolonial, desde la historia hay una invitación como muy profunda a pensar pues temas como el colonialismo, no sé qué, y creo que ahí hay un núcleo duro que igual, no lo sé porque estoy un poco desconectada, se está abriendo a otras miradas y el ambiente es diferente. Desde luego, claro que ha cambiado, o sea, lo que yo decía hace 5 años era non grato, y ahora se está volviendo, yo creo que algo no políticamente correcto, pero de sentido común, ¿no? Cuando la gente habla de Andrea Abreu y aquella mujer suelta por la boca, aquí el turismo, el colonialismo, lo que sea, ¿no? Y bueno, nadie se rasga las vestiduras y hace 5 años eso hubiera sido impensable, impensable. Ahí es cuando ves que hay cambios y que hay cosas que van sedimentando. Pues Larisa, yo creo que serás bienvenida cuando vayas, que serás bienvenida aquí y también, pero allí cuando vuelvas a La Laguna, porque yo lo que estamos recibiendo por los mensajes de WhatsApp y Telegram son mensajes de agradecimiento y también de mucho cariño. Te voy a hacer un par de preguntas y luego los mensajes de cariño los dejo para el final. ¿Vale? Si te parece. Me comentan una compañera que nos está escuchando que está de acuerdo contigo, que las identidades puras no existen. Y pregunta, ¿es tan importante la identidad? ¿Tener que poner tantas etiquetas? ¿No es más importante buscar objetivos de lucha comunes? Nos añade que muy interesante y que gracias, Larisa. Yo creo que esta es una pregunta también, es verdad, relacionada también con algo de lo que comentábamos antes, pero esa necesidad también de las etiquetas y de poner ese adjetivo primero a la lucha, ¿no? Sí, yo en esto soy muy fanoniana, como dije antes. Es decir, creo que es un equívoco pensar que podemos vivir sin etiquetas, ¿no? Creo que el feminismo y quizá los movimientos de emancipación a lo que deberíamos aspirar, no quiero quedar aquí como dando orden de lo que deberíamos aspirar, pero a mí lo que me gustaría es que aspiráramos a tener las etiquetas que nos más flexibles y que nos liberara lo más posible.
pero identificarte, vivimos en un mundo donde hay desigualdad, donde hay relaciones de poder. Esto es permanente. Entonces, ya sé que es un cliché esto de lo que no se nombra no existe, pero lo que ocurre es que quienes están en una posición privilegiada de ese patrón de poder, ¿no? Que es un señor, que es heterosexual, que es cristiano laico, que es casi lo mismo, ¿no? Que es blanco, que tiene una edad media, que toda esta cosa realmente lo que hace es que sintamos que estamos todas representadas cuando en realidad toda la cultura está hablando solo de este señor, que es un señor súper concreto. Yo diría que ni existe, ¿no? El que está arriba en el patrón, porque nadie es ni tan masculino, ni tan cristiano, todo tiene sus grietas y todo tiene su mancha, y todo tiene su punto criollo, ¿no? Que el punto criollo es el nombre de una arepera muy buena en La Laguna, por cierto, así la hago publicidad. Todo tiene su punto criollo. Entonces, nombrarse es la vida para mí, o sea, es llegar a ser, no hay que... Cuando algún colectivo vuelve con alguna etiqueta, ¿no? Y decimos, joder, ahora esto todavía más complejo, que ahora se nombra de que tiene... o sea, nadie se nombra por divertirse un rato. O sea, te nombras porque no te has visto nunca, porque lo necesitas, porque te duele. Entonces, en ese sentido, creo que nuestro reto es siempre jugar en esta, como una cuerda floja o algo así, en el que tenemos que saber apropiarnos de las identidades, porque si no, directamente no existimos, y si nadie nos nombra, nadie nos va a reconocer nuestros derechos, ¿no? La legitimidad de nuestro discurso, que eso es otra cosa, ¿no? De cuando me preguntaba por Canarias antes, ¿y por qué tampoco se revelan? ¿No? También tienes que creer que tú eres lo suficientemente importante, ¿no? Y la colonialidad te hace creer que lo tuyo es secundario, que es más importante hablar del movimiento político en Euskadi que lo que está pasando en tu tierra, eso es así, ¿no? Entonces, creo que sí, que las identidades son creo que ¿no? Todos estos movimientos que digamos de medio siglo para acá han puesto la identidad sobre la mesa, están permitiendo que mucha gente pueda llegar a ser más feliz, un poco es el objetivo, ¿no? Que se reconozca su vida y puedan llegar a ser felices, y que tenemos que luchar siempre permanentemente contra la esencialización al mismo tiempo, ¿no? Contra cualquier tendencia, ¿no? De esencialización, y eso lo estamos viendo en el debate, y me da igual meterme en berenjenales, no del feminismo con toda la cuestión trans, porque vemos como sí, porque esto es hablar de colonialidad, ¿no? Porque es el vivo espíritu de la colonialidad, en el sentido de que es volver a tener una nostalgia de naturaleza detrás de una identidad, de que ahí hay un correlato que es físico, ¿no? Que es ancestral, y como que nos duele pensar que no. Y yo creo que podemos pensar con toda la potencia que somos mujeres, o que, ¿no? O que somos canarias, o que lo que queremos, y con toda la potencia que detrás de eso lo que hay es diversidad, nunca algo homogéneo. Mira que no quería, en algún momento he pensado sacarte la cuestión, pero eso me parecía, teniendo en cuenta cómo está el debate, bueno, debate, ojalá fuera un debate serio, lo que hay en algunas cuestiones, digo, no le voy a hacer la faena de sacarle el tema, porque no lo habíamos comentado antes cuando hemos preparado esta charla. Me alegro de que lo hayas sacado tú, porque el ejemplo que has puesto de que es lo que nos pasa muchas veces si entendemos los medios de comunicación, si encendemos la radio, la tele, leemos un periódico, que está el hombre blanco heterosexual de cierta edad, poder adquisitivo, decimos, yo no me veo representada, ya, pero es que probablemente una mujer negra, lesbiana, empobrecida y que está en las colas del hambre, no se vea representada con mi discurso feminista. Por lo tanto, a quien se quiera identificar y se quiera considerar como quiera, o sea, yo lo último que le voy a quitar es el derecho a hacerlo, porque si no, para mí perdería sentido alguno el feminismo, que al final es sinónimo de que recuperemos los espacios y nuestras identidades y las libertades. Así que te agradezco también esa alusión al tema trans, porque creo que es una cuestión que en eso sí que nos podemos poner también las pilas todas, acá y allá. Nos dicen precisamente desde Tenerife, comparten las emociones contigo, Larisa. Una situación desbordante, hablan del comentario que hemos hecho al principio sobre las personas que están llegando o intentando llegar, muchas de ellas no consiguen llegar a las Canarias, llegar hasta Europa, de la que hablábamos. Situación desbordante con la crisis migratoria, y nos añaden, Larisa hace un trabajo espectacular en nuestra tierra, eligieron una ponente espectacular. Este es uno de los comentarios que nos han llegado, y también de una compañera venezolana.
que nos dice que se identifica mucho contigo. Has comentado antes en un momento que no sé si en alguna asamblea en Madrid acudiste y te dijeron, que eres venezolana, ¿no? Como si pareciese lo exótico, ¿no? No sé si también eso sucede, y esa voz de la que yo decía cuando vemos al hombre blanco en el periódico, también nos sucede encima, pues muchas veces en el Estado español cuando hablan las feministas y Claro. veis que no estáis identificadas en ese feminismo. Claro, claro. De hecho, recuerdo un momento con lo de venezolana pasa en general, no en los círculos feministas, porque la gente no relaciona el acento, ¿no? Ni es normal. Y es normal, lo que no es normal es que vayas a buscar piso y te digan, ¿eres venezolana? Le digas, no, soy canaria, entonces te digan, entonces sí. Eso sí que no es normal, ¿no? O que no, o sea, o que te cuelguen y no te lo den ni canaria, o que ganes, ¿no? Ese pulso del blanqueamiento, como digo yo, y a costa de, ¿no? Que hay otra compañera a la que no le van a alquilar el piso. Ese in-between lo hemos vivido todas las Canarias, ¿no? De estoy ahí, gano, pero pierdo, ¿no? Privilegio porque estoy ahí como en el límite. Y recuerdo justo una presentación del libro que sé que Ochi Curiel participó o va a participar. ¿Ya fue la participación de ella? Esto sí. Vale, lo siento, no la pude ver a pesar de ser... La puedes buscar en la página de la Escuela de Empoderamiento Feminista de Gasteiz y ahí la tienes, sí. Pues el objetivo, porque he aprendido muchísimo de ella y recuerdo que hizo una presentación en Madrid de su libro, ¿no? Cuando fue pues la rueda de preguntas y tal, yo estaba con todas estas cosas en la cabeza, fue hace muchísimos años, y le quise como, ¿no? Hablar un poquillo de Canarias y del Sáhara y ver cómo... Y recuerdo que se rieron las compañeras que estaban allí. Claro, los tiempos han cambiado, pero no creo que se hubieran reído de mí si fuera vasca, ¿no? Son lugares entre que el acento y la manera de decirlo y Canarias y tal, pues uno se une una risa. Yo estaba hablando completamente en serio, ¿no? De lo que me dolía. Y pasa, y claro que pasa. Nos pasa a nosotras, que no nos damos reconocimiento, pues obviamente que en el campamento lo que se respiraba es, ahora estamos nosotras hablando de algo que solo nosotras podemos entender. Pues con ese comentario lo que tenemos que hacer es reflexionar también mucho las vascas, Larisa, te lo digo. Y bueno, llevamos años haciéndolo, pero creo que nos toca mucho. Se me había pasado comentarte una, así que vamos a volver un poquito y para ir terminando a una pregunta que nos lanzaba una compañera y que no quiero dejar sin comentarte. Si lo de colonial es algo transversal a cualquier lucha, ¿qué características específicas tiene desde el feminismo? Hemos intentado responder algo, pero si nos puedes concretar mejor, a ver si podías aclararlo. Nos piden, ¿el feminismo canario tiene objetivos diferentes? Yo creo que esto es lo que a veces nos lleva a pensar, ¿no? Cuando hablamos de las identidades también muy relacionadas con la tierra, el que se puedan tener objetivos distintos, la idiosincrasia un poco, ¿no? De este feminismo de colonial canario, Larisa. Vale, voy a enchufar. Te dejo así. Por si acaso se me apaga. Ya estoy. Bueno, la primera tenía que ver con ver cómo un poco se imbricaba lo de colonial y el feminismo. Sí, que si es algo transversal a cualquier lucha, ¿qué características específicas tiene desde el feminismo? Yo creo que también antes has planteado también hasta qué punto lo de colonial hasta qué punto se utiliza y que tú no eres muy partidaria de usarlo continuamente también, ¿no? Por si puede... Sí, y otras compañeras tampoco, que eso es guay también dejarlo claro, que se sienten más cómodas con el término anticolonial, ¿no? Como le pasa a muchas compañeras en Aviala, o más cómodas hablando de un feminismo autocentrado, por ejemplo, canario, o sea que toda esa diversidad también está dentro del movimiento. Yo creo que lo descolonial y el feminismo tiene una relación necesaria, permanente, crítica, ¿no? Como en doble sentido, es decir, para mí lo descolonial no vale si no es feminista, y es algo que le ha pasado a gran parte de lo descolonial, y el feminismo no vale si no es descolonial, o sea, que es un feminismo hegemónico que perpetúa violencias, ¿no? Entonces, tienen una clara... tienen algo en común, que es cuestionar al fin y al cabo un patrón de poder concreto que tiene que ver con menospreciar ciertas identidades, y que al fin y al cabo, como han hecho ver las feministas de la teoría decolonial, ese patrón tiene su origen, ¿no? Su genealogía en una expansión concreta de un continente que es Europa, ¿no? Que en su imaginario moderno pues empieza a darle legitimidad a unas formas de organización económica, que serían las del capitalismo, y una forma de organización social al servicio de ese sistema económico, que son sexistas y racistas. Entonces, a la teoría decolonial creo que le ha costado ver el peso que ha tenido el sexismo. Quiero decir, creo que, y esto es una opinión particular, le ha dado un protagonismo a la raza
absolutamente necesario, porque nadie se lo daba. Pero que lo que han hecho muchas feministas es saber imbricar el feminismo, ¿no? Ese machismo y ese racismo, y en el sentido contrario, es decir, lo descolonial viene a decirle al feminismo, oye, descolonízate, ha sido una prolongación del eurocentrismo, ¿no? El feminismo ha sido, en la medida en que ha sido un feminismo burgués, en la medida que ha sido un feminismo blanco, en la medida que ha sido un feminismo de mujeres cristianas o laicas, de alguna manera lo que ha hecho es recrear el eurocentrismo, ¿no? Simplemente intentando salvar la parte como que le tocaba a aquellas que lo dirimían, pero preservando el resto de violencias. Entonces yo creo que el feminismo es transversal, y lo decolonial lo que nos ofrece es una visión imbricada de todas las opresiones. Cómo se tienen las unas a las otras, cómo no, ¿no? Y cómo, que a veces es algo que perdemos con lo identitario, se imbrican en lo económico, ¿no? Que yo creo que es una de las perversiones posibles a veces, ¿no? Que será porque cuando fui a hacer nuestras investigaciones a Estados Unidos dije, qué guay, aquí todo el mundo reflexiona en la identidad, ¿no? Y había departamentos de colonial y de black studies y de queer studies y no sé qué, y tú decías, qué bomba, y después dije, espérate, esto es un poco raro. Digo, no hay anticapitalistic studies aquí, solo hay, ¿no? Como en plan, bueno, el reconocimiento de, ¿no? Identitario en la medida que no conflictúe, ¿no? con el otro, como que había, o es mi opinión, estaba un poco escindido, ¿no? Y creo que algo que le da, que Navia Yala le da toda la potencia a la teorización, ¿no? Y mucha gente que no se reconoce en el término descolonial, porque ella lo estaba haciendo, tipo Silvia Rivera Cusicanqui, o tipo Mujeres Creando, los feminismos comunitarios, toda esta gente está haciendo una teorización muy imbricada, muy profunda, de cómo la opresión de clase tradicional, la opresión por el estatus económico se relaciona absolutamente con el resto, ¿no? De tal manera que eso, pues hay una división del trabajo, sí, pero una división racializada, hay una pobreza feminizada. Ser capaz de ver esto para mí es algo que es lo que a mí me atrae, o lo que me parece que es una herramienta poderosa de los feminismos descoloniales, ver la imbricación, ¿no? O la interrelacionalidad que guardan las opresiones entre sí. Sí, yo creo que a veces da la sensación de que se piensa que estas etiquetas, el identificarnos de una manera u otra, le está restando importancia a otra y que sería lo común. Incluso hay gente que habla de por qué tenemos que hablar de feminismos y no de un único feminismo si el objetivo es el mismo. No, yo creo que es enriquecedor, y bueno, sin el feminismo probablemente las mujeres no nos hubiésemos o no os hubieseis dado cuenta de que os habíais sido colonizadas, de que había una doble invisibilidad, de que habíais sido excluidas de esa reformulación, ¿no? Anticolonial, y por lo tanto, mientras sea para sumar, yo creo que esas identidades, y luego también pues los momentos, oye, y bienvenidas sean, y la riqueza del lenguaje que estamos creando, que esto lleva también, yo creo que está llevando mucho al estudio, y lo digo profundamente en serio. Creo que el replanteamiento de los feminismos como tal está haciendo que la gente se acerque, y que las mujeres nos acerquemos mucho más al estudio de ellos, porque nos formulamos que no hay una única lucha, no hay una única pelea, y que evidentemente yo no puedo hablar en nombre de Larisa, ni Larisa en mi nombre, aunque muchas veces las vascas lo hayamos hecho. Y de aquí... Y las canarias también. ¿Y quién no? ¿No? Es que... Pues por eso es una gozada poder tener estas oportunidades como las que nos brinda la Escuela de Empoderamiento para el Empoderamiento Feminista de Gasteiz, de que no hablemos una en nombre de otra, sino hablemos una con la otra. Ya hemos estado este rato con Larisa Pérez Flores, que es doctora en filosofía, que es investigadora, que nos ha hecho terminar este ciclo de Pueblo Chico, Infierno Grande de una manera maravillosa, con ese optimismo. Yo sabía que algo en sus estudios en sus escritos se desprende. Yo sí que veo como un reconocimiento de que del autoconocimiento. Ahora, cuando me has explicado que partía de una crisis identitaria, incluso personal, lo he entendido perfectamente. Se desprende eso de algunos de tus escritos, que es como un aprendizaje, y lo que has hecho es compartirlo con todas nosotras. Larisa, agradecértelo muchísimo, que espero que la próxima vez podamos vernos de manera presencial y que nos visites. Yo también tengo muchas ganas, y no es la primera invitación que recibo de compañeras allí, y que ya hemos iniciado unos diálogos muy interesantes y que me gustaría darles continuidad. Así que pues, sí, tomo la invitación. Aquí te esperamos, te mando besos de las compañeras que nos han escrito por WhatsApp, mucho cariño, y la verdad es que, pues que resaltan la labor que estás haciendo y que estás haciendo con el resto de compañeras. Larisa Pérez Flores, muchas gracias y hasta pronto. Un beso. Gracias a ustedes, un abrazo.